Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez. La verdad es que tenemos hoy un tema padrísimo en uno de los ya últimos eventos de encuentro patrimonial del 2021. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo nos ha tratado este tema con toda la pandemia, todo lo que tuvimos que hacer, la forma de reorganizarnos para comunicar con ustedes, nuestros asesores, nuestros clientes? Y el tema de hoy está padrísimo. Mi nombre es José Ángel Somoza, director de estrategia de ventas en Actinver. Y en este espacio nos encanta invitar a Federico Torres, que es Senior Vice President y Head de Ventas de Latinoamérica de nuestra empresa favorita para temas disruptivos, nuestro socio comercial GlobalX. Bienvenido, Fede, otra vez. Gracias, José. Como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Y la verdad es que tenemos un tema padrísimo. Mira, Fede, yo venía platicando con nuestros asesores en juntas previas que había tenido, reuniones, de que hace unas semanas pudiste listar en el mercado mexicano tus 3 ETFs nuevos. Y ahí les mandamos una invitación en redes sociales a nuestros clientes, a nuestros asesores, a nuestros amigos y prospectos de nuestros 3 últimos productos. El de blockchain, el del hidrógeno y la tecnología que rodea al hidrógeno para ponerlo como energía renovable, como una fuente de energía renovable, y el de crop, que está padrísimo también, que es tecnología en la agricultura e innovación alimentaria. Entonces, pues les doy la bienvenida y cuéntanos, me quedo Federico, del tema. Si te parece, empezamos con el tema de blockchain. Es un ETF que está causando muchísimo interés. Nos han mandado mail, nos han buscado clientes, asesores directamente para preguntarnos exactamente cómo funciona, qué es. Muchos tienen en la mente, cuando escuchan tecnología blockchain, tienen a las criptomonedas, ¿no? Tienen ahí, este cuate invierte en blockchain, invierte en Bitso, invierte en Bitcoin, invierte en Ethereum o en cualquiera de las cientos de criptomonedas que hay por ahí. Pero este ETF es distinto. Lo había platicado contigo, es un ETF distinto. ¿Por qué no nos explicas qué hay adentro de ese ETF? Y un paso antes, ¿qué es la tecnología blockchain? Porque lo habíamos platicado tú y yo, mi querido Federico, y es una tecnología que está cambiando el mundo, está cambiando la forma desde hace algunos años. Unos pueden creer o no en que eso va a continuar. Pueden creer que va a ser una burbuja y que en algún momento va a dejar de funcionar y que va a ser un fiasco. Otros creen que es el futuro de las transacciones, mientras más empresas comiencen a aceptar como medio de pago las criptomonedas, pues esto va teniendo mucho más coerción en la sociedad. ¿Por qué nos platicas? ¿Qué es Vale, José. blockchain y de qué trata nuestro ETF? Continuamos con hidrógeno y finalizamos con el del crop, si estás de acuerdo. Vale, José, pues sí. Pues bueno, un gusto estar con ustedes porque este tema, como dice José, es apasionante y por eso es muy importante, digamos, tratar de darle claridad a la gente de que este ETF que se llama blockchain no está invirtiendo en criptomonedas de ninguna manera y eso es muy importante decirlo. Lo que pasa es que justamente sabiendo las dificultades tanto regulatorias como incluso, digamos, de otra naturaleza que implica la inversión en criptomonedas, pues lo que buscamos es ofrecerle a la gente una manera indirecta de exponerse a algo que está muy relacionado con las criptomonedas. Entonces, por eso es que, digamos, es importante aclarar, porque, digamos, tanto en el mercado mexicano como en el mercado colombiano, peruano, chileno, no nos permiten aún hacer nada con Bitcoin, digamos, directamente o una criptomoneda. Y, digamos, lo que hicimos fue crear un ETF que estuviera con la tecnología que está detrás de ello. Y por eso me parece importante también decir que si hacemos alguna analogía sin darle, y esto es muy importante, nosotros aquí tratamos de no tener un sesgo, yo tengo que tratar de mostrarle a ustedes lo que se ve y los hechos y cada uno pues tiene que evaluarlos. Pero haciendo un símil, digamos, acuérdense que en los años, el principio del ciclo, tuvimos esa situación con las .com que fue tan dramática y muchas compañías simplemente pasaron a valer cero y eran supuestamente pues compañías muy exitosas en Internet. Cuando pasó eso, el Internet no se acabó, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que pensar aquí es que lo que está detrás de gran parte del mundo digital en términos de activos digitales es el blockchain. Y esa tecnología, pues, digamos, va a permanecer.
Entonces vamos a compartir una presentación, vamos a ir hablando. José ahí nos va ayudando de una vez a contestar algunas cosas que hay en el chat Sí, sí, por para que supuesto. la gente tenga de una vez respuestas inmediatas. Oye, Ahí por favor me dicen Federico, si están pero viendo. ya Sí. se ve muy bien, mil gracias. Y antes, pues gracias especiales por acompañarlos, porque, bueno, nuestros asesores ya saben más de ti. Le platico a nuestros clientes, a nuestros prospectos que eres colombiano y hoy está jugando Colombia contra Brasil. En este mismo momento, Imagínense. sé que te gusta el fútbol. Gracias por acompañarnos. Y eso es importante que la gente sepa, porque ponemos a nuestros clientes antes que cualquier otra cosa, inclusive que nuestra pasión por el fútbol. Así que No, y muchas mira cómo es la gracias. pasión, que el partido Colombia-Brasil me lo perdí y este es Brasil-Colombia y también me lo voy a perder. Entonces, que valga Buenísimo, la pena. buenísimo. Pues va a valer mucho la pena. Mil gracias. Bueno, vale. Entonces, bueno, empezamos con lo siguiente y es que, digamos, como les decía, tenemos que hablar un poco y darle dimensiones a esto de lo que es los activos digitales y la tecnología de blockchain. Entonces, el blockchain es como la red que está detrás el motor de muchas de las cosas que vamos a ver en términos de activos digitales. Y activos digitales no son solo las criptomonedas. Por supuesto, las criptomonedas, digamos, son una parte muy importante. Entonces, para que hagamos dimensiones, el mercado del oro, digamos, vale 11.4 trillones de dólares y el mercado de los activos digitales vale 2.5 trillones, como para que tengamos ahí dimensiones. Entonces, esta gráfica que están viendo ahí me parece graciosa porque miren que haciendo esta presentación encontré esta misma gráfica, pero de presentaciones anteriores. Acuérdense que lanzamos este producto hace 3 meses. Y hace 3 meses la primera gráfica decía que existen más de 4.000 criptomonedas. Hace 2 meses decía la misma gráfica, existen más de 6.000 criptomonedas. Y la última gráfica dice que existen más de 7.000 criptomonedas. Entonces, eso es para que tengan en la cabeza cómo, digamos, esto ha tenido una explosión bastante exponencial y lo que está detrás es el blockchain. Entonces, ya vamos a explicar bien qué es el blockchain y empiezo, digamos, con decirles que piensen en que cuando hablamos de blockchain, gran parte del éxito es que es una tecnología descentralizada. Y entonces, piénsenlo en este sentido y es que cuando yo, digamos, tengo 100 pesos en mi banco y le voy a pasar 10 pesos a José, pues mi banco recibe la transacción, mira que yo tenga saldo para poder girar esos 10 pesos, se comunica con el banco de José y luego le abonan los 10 pesos a José en su cuenta. Eso es un sistema centralizado, donde hay varios participantes y siempre hay alguien que está, digamos, velando por la integridad del sistema. En un sistema descentralizado, simplemente eso no existe. Se quitan los intermediarios. Y entonces ahí lo que viene siendo más interesante es que el sistema tiene todo un mecanismo de autoalimentación, de autogeneración de ingresos para que se mantenga esa descentralización y todo el mundo confíe en que ese sistema es inmutable y que es irreversible. Entonces también vamos a seguir avanzando y ya les voy a ir contando. Entonces, no quiero complicar esto mucho, pero sí me parece muy chévere que si ustedes tienen la oportunidad, cuando tengan un tiempo, los que son curiosos, porque a mí me parece que para esto hay que ser curioso, en YouTube hay una persona que se identifica como DOT, D de dedo, O de oso, T de tomate, espacio, C de casa, S de saco, B de vaca. Y es un ingeniero español que tiene un video que se llama ¿Qué es el blockchain? Explicado por un ingeniero informático. Si quieren, véanse ese video en algún momento que tengan tiempo y ahí pueden empezar a entender un poquito más, digamos, no tan técnico de lo que es el blockchain, pero digamos lo que es más importante del blockchain es que es una tecnología que se creó donde cuando cierta información se guarda, se valida y se pone, digamos, en una red común para que todo el mundo pueda ver que esa información es cierta, digamos que ahí hay una cosa que está validada y que está cierta, pero que no tiene más intermediarios que la propia red. Y todo lo que compone esa información, esa data, está diseminada entre toda una cantidad de computadoras o de una red de computadoras que está trabajando para ello. Entonces, lo más importante del blockchain es que cuando se arma una cadena de información, ¿cierto?
la forma en la que esta se hace inmutable es porque usa unos algoritmos complicados que se llaman SHA-256, y esos algoritmos lo que generan es un bloque, ¿cierto? Y ese bloque tiene, digamos, una identificación. Entonces es una información que está codificada y que tiene una identificación y digamos, es una información que tiene una validez. Y luego entonces se va pegando con otros bloques similares y siempre el bloque que está, digamos, en la mitad está relacionado con el bloque que está atrás y con el bloque de información que está adelante. Por eso es que la cadena de bloques se hace inmutable, porque si usted trata de modificar la información de uno de los bloques de información, tendría que modificar la información de todos los bloques de la cadena. Entonces yo sé que esto suena un poco extraño y eso en realidad es un poco extraño porque es un tema muy computacional, pero lo que usted tiene que tener en la cabeza es que esto es una información que es inmutable. Entonces, como digamos, aterricémoslo. Entonces, cuando usted compra una casa, yo me imagino que en México es muy similar. En los Estados Unidos y en países más desarrollados, generalmente, usted sabe que hay compañías para todo. Si usted compra una casa, hay unas compañías que se especializan en el préstamo, hay otras compañías legales que se especializan en los contratos, y hay otras compañías digamos, grupos de abogados que se especializan también en dar fe pública de que lo que está haciéndose en el contrato que dice que usted compró la casa es verdad. Eso generalmente implica unos costos muy grandes en abogados, en costos notariales. En México, que es muy similar a lo que pasa en Colombia, pues hay unos notarios, ¿cierto? Que son los que dan fe pública. Entonces usted tiene su casa y usted tiene los documentos que dicen que su casa es su casa y usted pues los presenta ante el notario dice que son así. Y hay unos mecanismos que tienen que son centralizados, muchas veces en una sola notaría es donde se encuentran los registros de la casa de esa zona. Y entonces eso se puede, digamos, modernizar de una manera absolutamente dramática, utilizando tecnologías que permitan decir que esta casa es de José, y si alguien quiere, y José tiene, digamos, la clave para mostrar que esa casa es la de él, y toda la cadena está validando diciendo que esta casa es de él, y en el momento en que la quiera vender, pues simplemente la desbloquea y se la pasa a otra persona. Eso, digamos, que suena como tan electrónico, digamos, es lo que viene detrás del blockchain en el sentido de que va a modificar toda la industria de la fiducia, digamos, en el mundo, todo lo que tenga que ver con confianza, y va a pasar a ser una industria de autenticación y de una autenticación que es inmutable. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en la cabeza respecto al blockchain. No hay necesidad de meterse pues, a aprender de códigos SHA-3256. Pero lo que usted sí tiene que entender es una tecnología que se creó para que la información que se guarda ahí sea absolutamente inmutable y permanezca para siempre y usted pueda, digamos, moverla de un lado a otro con la certeza de que nadie le va a cambiar la propiedad. Entonces, digamos, explicando eso así, pues entiendan que el blockchain es esta tecnología, entonces se usa muchísimo en las criptomonedas. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se habla de criptomonedas, pues es necesario que el valor de esa moneda, digamos, el valor y las transacciones de esa moneda que no tienen un banco central, que no tienen una entidad que sea la que regule el mercado, pues tenga esa certeza de que tiene validez. Y esto es muy importante decirlo, es algo que me parece que la gente lo tiene confuso. Cada tipo digamos, de criptomoneda, cada tipo, digamos, si hacemos, digamos, una asociación de usuarios de renta de finca raíz en México, se tiene que crear una cadena para cada una de esas cosas. Es decir, la cadena de blockchain es una, y eso es una, por eso es que el Bitcoin es la cadena la cadena de Bitcoin es una, y la cadena, por ejemplo, del Ethereum es otra. O sea que hay cada uno de los productos que están ligados al blockchain tienen una propia cadena. Porque acuérdense que encadenar los datos es lo que le genera seguridad a la información. Entonces, digamos que la gran parte de los negocios que están ligados a criptomonedas, pues están tomando gran parte del servicio del blockchain, pero también hay, imagínense ustedes todo lo que implica para los mexicanos y los colombianos, que somos países que recibimos divisas de la gente que está en el exterior, todo lo que significa simplemente evitarse a Western Union y tener la posibilidad de enviar recursos a través de una tecnología que en 5 minutos, con unas tarifas algunas veces menores o por lo menos mucho más competitivas, a otra persona sin ningún intermediario por medio. Entonces piensen en pagos de giros de divisas, piensen en mantenimiento de datos, piensen
en activos, como les mencioné, como casas, vehículos, cualquier cosa que tenga una propiedad que uno quisiera certificar que es de uno y que tenga validez. O sea, hay mucho que está detrás digamos, de la tecnología de blockchain que se puede hacer. Eh, 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 Todo el tema de historias médicas, todo el tema de seguridad en las cadenas de alimentos, incluso las votaciones. Se pueden empezar se pueden generar sistemas digamos, de votaciones que sean mucho más confiables. Las donaciones de recursos, para que uno tenga certeza de que su donación se usa en lo que uno decide que se haga. Entonces, digamos que los usos son muy grandes. Se estima que el gasto que se ha hecho en blockchain del año 2020 al 2021 creció casi un 50%. Y se espera, llegando casi a 6 billones de dólares entre 2020 y 2021. Y se espera que el crecimiento año a año compuesto sea casi del 48%, llegando esto hasta el 2024 casi a 20 billones, 19 billones de dólares en inversiones para soluciones de blockchain. Entonces, eso es de lo que estamos hablando, acuérdense. Oye, Federico, a ver, te Sí. interrumpo rapidísimo y te pido una disculpa, pero me lo apunté por ahí. Entonces, se podría decir que, fíjate, contrario a lo que pensábamos, y tú me dices si es correcto, eh, el blockchain, mucha gente la veía como pues, que era una burbuja y que además se prestaba para alguna tranza de alguien o que el japonés que nadie lo conoce, que inventó el Bitcoin, que es una computadora por ahí, todas esas cosas que empezaron a salir en torno a blockchain y todo, eh, se puede decir que es al contrario, que inclusive podría ayudarnos a prevenir fraudes y hackeos, ¿no? Porque siendo la autentificación de un nodo o de una cadena contra otra, no dejaría que algo en medio se metiera, ¿no? Porque hay todo un bloque, toda una Exacto. línea que lo está respaldando y no te lo puedes brincar. Sí, sí, Si sí, yo quiero fraudear a alguien vendiendo doble o metiéndome en medio, no me deja. O sea, el mismo no, no, sistema no. no me lo permitiría. ¿Es correcto? ¿Se podría entender así? Sí, o sea, por eso es que, digamos, es tan importante que piensen que independientemente de las criptomonedas, esta tecnología del blockchain es muy poderosa en el sentido de que crea algo que es absolutamente inmutable. Entonces, cuando uno tiene, digamos, esa certeza, digamos, de que me dan un título que dice que esta casa es mi casa y nadie lo va a poder cambiar, eso genera una seguridad muy grande, porque me imagino que ustedes también han vivido casos en los cuales notarios hacen cosas irregulares y terminan Todo el tiempo. vendiendo sus terrenos y se Sí, sí, sí. terminan haciendo cosas, ¿no? Escrituras que se han falseado. Sí, correcto. Esto es lo que yo les llamo a que tengan en la cabeza respecto del blockchain. Es una tecnología que llegó Fíjate aquí qué para interesante. mostrarnos que se puede tener algo absolutamente inmutable y que tendrá valor en la medida en que el activo que esté ligado a esa data que está ahí encapsulada de manera inmutable. Sí. Entonces, demos ejemplos para que vayamos soltándonos un poquito, porque yo sé que esto ha sido un poco denso. Entonces, por ejemplo, No, está bien. Oye, Fede, perdóname que te sí, interrumpa otra vez. ¿Qué es un NFT? Es que Rubén nos preguntó qué es. lo vamos a explicar ahora. Ah, No se buenísimo. preocupen. Ok. Listo. Perdón por Si no lo hablamos, interrumpir. por favor, recuérdenos. Sí, Entonces, sí. mismas cosas, por ejemplo, como esto del supply chain, o sea, las cadenas de distribución. Entonces, en Noruega, por ejemplo, la Asociación Noruega de Alimentación ya tiene una tecnología de blockchain creada para que los salmones, digamos, se sepa desde que están creciendo, o sea, están siendo cultivados, desde que se capturan y se almacenan, hasta que se envían a través de un mecanismo de blockchain con uso de códigos QR, donde usted, digamos, puede saber en todo momento cómo ha sido el proceso de ese salmón. Entonces usted, digamos, puede saber para que el pescador sepa que el pez que vendió llegó al lugar donde él quería que llegara, el distribuidor sepa que el momento en el que el pescador le dijo que sacó del estanque digamos, capturó el salmón fue el que él dijo. Toda la data que se tiene que recolectar, digamos, para saber toda la cadena, está instantáneamente en poder de toda la cadena. Y eso es importante, si ustedes quieren en algún momento pongan en su computador el www.blockchain.com y ahí les va a salir la cadena, por ejemplo, del Bitcoin.
Entonces pueden decir, quiero ver la cadena del Bitcoin, les va a salir todos digamos, los bloques de Bitcoin que hay en el mundo en este momento. Y ustedes van a poder verificar cada código, digamos, si yo fuera el dueño de un código, puedo ver que ahí está, y uno va viendo cómo cada 10 minutos van montándose nuevos bloques en esa cadena. Eso lo digo es para que ustedes entiendan, digamos, en el sentido de que, y ese ejemplo creo que si no lo tenemos más adelante, lo vamos a ver, todos ustedes conocen pues esa cadena famosa de comida Chipotle que tuvo un problema muy serio de contaminación de E. coli hace unos años. Si hubiera tenido un sistema de rastreo de todos los componentes de los alimentos, o sea, de cada cultivo y de cada insumo de su cadena, en el momento en que detectan el brote podrían haber aislado el lote específicamente en minutos. Porque si uno tiene el código QR del alimento de que estamos hablando y lleva y abre toda la cadena de ese insumo en toda la cadena, puede decir, oigan, esta cadena por favor aíslenla porque hay un brote. Y si hubieran evitado, digamos, el cierre de más de la mitad de sus restaurantes a nivel de Estados Unidos, donde la verdad, cuando se hizo la investigación, se detectó que pues habían sido un foco en un punto específico. Entonces, ese tipo de cosas. Por ejemplo, en términos de falsificación, ya cadenas de alto prestigio de relojes como pues Breitling y Ulysse Nardin están usando ese tipo de tecnología blockchain para que usted tenga la certeza absoluta de que ese reloj fue producido en tal lugar y es certificado por esa cadena, porque por supuesto estamos expuestos a la falsificación de muchísimas cosas. Entonces entiendan que, digamos, a través del blockchain se va a poder llegar a mejorar las cadenas de distribución y la certeza, digamos, de todos los pasos de una cadena. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el ETF que tenemos nosotros ahora listado en México? Estamos hablando de que vamos a tener compañías que hacen minería de datos para Bitcoin. O sea, eso sí está en el ETF. Compañías que hacen minería para, digamos, crear nuevos Bitcoins. Parece que el Perfecto. O Bitcoin. sea, dentro de nuestro ETF, me quedo Fede, de blockchain, vamos a encontrar esto que nos estás mostrando Exacto. ahora. Compañías que se Aparte, dedican a hacer Bitcoin. minería de Bitcoin. Ok. Compañías que se dedican al desarrollo de ingeniería, digamos, y aplicaciones y software y tener servidores para esa misma labor de minería, pero que son otras compañías que están, digamos, relacionadas con las anteriores. Y ahí, por ejemplo, ahí al lado vienen ejemplos de algunas compañías. Ahora vamos a ver algunas un poquito más en detalle. Vamos a tener bolsas y compañías como que usan billeteras digitales y custodios, digamos, de activos digitales, entre ellos criptomonedas. Entonces ahí vamos a encontrar a Binance, a Coinbase, a Kraken, que son compañías que son bolsas o están relacionadas con las transacciones de esos productos que se han generado. Y por último, también vamos a encontrar compañías que hacen manufactura de los servidores que se necesitan para ese tipo de actividades, porque los servidores que se necesitan para este tipo de actividades son muy específicos. O sea, no sirve ir a comprar un PC en una tienda. Son los servidores muy específicos. Entonces, esto es, digamos, lo que vamos a tener dentro del ETF. Entonces, como les decía, un ejemplo, pues Marathon Digital, por ejemplo, es una de las compañías más grandes alrededor del mundo de la criptomoneda, es el más grande criptominero, digamos, y recuerden que estas compañías pues reciben, digamos, un ingreso por los bitcoins que crean. Entonces, eso es lo que me parece a mí más interesante del tema del Bitcoin, en el sentido de que la cadena tiene todos unos mecanismos para alimentarse a sí misma y generar incentivos para que siga creciendo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Marathon Digital. En términos de bolsas o de las criptomonedas, por ejemplo, tenemos a Coinbase, que lo que les digo, no es una compañía de criptomonedas, no es el Bitcoin, es una bolsa que ayuda a que se trance el Bitcoin. Y por eso es importante, y no solamente el Bitcoin, también otras cosas, pero entonces por eso es importante que piensen que eh, estas compañías, por supuesto que si el valor del Bitcoin sube, pues los ingresos de ellos son mayores, porque muchas de las tarifas de cobros pues están ligadas de una manera porcentual. Pero también, digamos, mientras el rango se mantenga, estas compañías, digamos, independientemente de que suba o baje el producto, van a seguir recibiendo, o de, por ejemplo, que mucha gente venda o compre, pues eso lo que hace es que valoriza
la compañía porque está en transacciones, digamos, está recibiendo tarifas por las transacciones que se hacen del producto. Por otro lado, por ejemplo, tenemos a Canaan en el tema de los servidores, digamos, de los productos específicos. Son compañías que generan, digamos, productos muy específicos. Y Northern Data, que es, pues, digamos, un facilitador, digamos, de tener software y hardware y operaciones, mantenimiento de operaciones para que esos data centers que se usan para minar, digamos, se mantengan de una manera adecuada, que son compañías gigantescas, o sea, y hay unos, digamos, los establecimientos donde guardan ese tipo de servidores son cada vez más increíbles. Entonces, una pequeña explicación ahí de lo que es el crypto mining, que es lo que les decía. Las compañías que se dedican a hacer minería, pues lo que son los que tienen que descifrar esos algoritmos de los criptoactivos, digamos, y en cuanto van, digamos, minando, cada 10 minutos generalmente minan un bloque de bitcoins. Entonces, en la medida en que el precio del bitcoin vaya subiendo, pues los ingresos van a subir. Entonces, como ven ustedes ahí, de hecho, hace unas semanas estaba en 60.000 el Bitcoin y ahora que está ya casi en 70.000, pues ustedes ven cómo sube dramáticamente el ingreso en esa tabla que está ahí de esas compañías que están relacionadas, digamos, con la minería de Bitcoin. Se estima que ellos reciben 6.25 Bitcoins por cada 10 minutos si logran minar un Bitcoin. Entonces, pues eso en una hora les da 6 Bitcoins y así pues uno va sabiendo más o menos cuál es la capacidad que tienen de generar ingresos en el mediano plazo. Muy importante que lo que les había dicho, mineros, hosting services, equipos y transacciones, o sea, bolsas, están de alguna manera muy relacionadas, como ya les he contado, con las criptomonedas, pero los que mayor tienen correlación con las criptomonedas, pues son los mineros, ¿eh? Que tienen una correlación casi cercana a uno. Los hosting services, por ejemplo, solamente no se dedican a tener servicios para blockchain, tienen servicios para muchas otras actividades. Entonces, la correlación está un poquito por el lado del 0,6, de las bolsas está también por el lado del 0,5 y de los equipos de manufactura también por el lado del 0,5. O sea, que entiendan que si la moneda esta sube o baja, las criptomonedas suben o bajan, digamos, los que más afectados se van a ver son los mineros, especialmente, digamos, los mineros, pero ahí todos los otros están correlacionados, pero no dependen únicamente de esta economía, digamos. Entonces, en términos de las aplicaciones, también, pues, digamos, tenemos que tener en cuenta que por países, digamos, China es el mayor minero del mundo. En términos de aplicaciones, digamos, tenemos compañías que tienen, digamos, patentes y tecnología aplicada al blockchain que no está necesariamente relacionada con las criptomonedas o puede estarlo, compañías muy grandes. Y tenemos también, por ejemplo, pues toda la integración, digamos, de activos a través de blockchain que también está generando pues una infraestructura digamos, que retroalimenta la cadena. Entonces, ¿qué generó un cambio dramático en las criptomonedas? Y estas son las pocas slides que vamos a hacer específicamente de las monedas. Es para que ustedes tengan en cuenta este cuadro que ven ahí. Muestra como en la barra, las barras naranjas son las participaciones en Coinbase de institucionales, ¿no? Entonces, eh, esto ha generado un cambio dramático. Entiendan que al principio, digamos, la gran mayoría eran personas las que se metían en criptomonedas y miren cómo ahora la gran mayoría son institucionales, o sea, fondos de inversión, compañías que son diferentes de personas naturales. Eso ha generado un cambio muy importante en la composición, digamos, de los que están metiéndose en este tipo de servicios. Y por el lado de la matriz de correlación, pues vean también que el Bitcoin, digamos, se ha mantenido con una cierta descorrelación con otros activos, que es lo que muestra aquí. Acuérdense que la correlación, mientras más alta es cercana a uno, pues significa que un activo se mueve similar al otro, y mientras más cercano a cero, pues es que no está correlacionado. Mientras más es cercano a -1, digamos, estaría absolutamente en contra del activo. O sea, si tengo un activo que tiene una correlación de 1,1, es que se mueve paralelo con el otro activo. Si tengo un activo que se mueve con una correlación de -1, es que se mueve al contrario del otro. Entonces, ustedes ven ahí contra el Standard & Poor's, contra el Nasdaq, en 10 años, digamos, las correlaciones son todas similares al 0,8, 0,9,
o sea, 0,08, 0,09. Entonces, unas correlaciones, digamos, está muy descorrelacionado con otros activos. Ahora vamos a contestar muchas preguntas que veo ahí que están pasando. Sí, en China prohibieron el Bitcoin, pero eso no quiere decir que hayan, digamos, expulsado a los mineros. Muchas de estas compañías, digamos, tenían sucursales en el exterior porque, digamos, los temas de Bitcoin como tal, el activo como criptomoneda se suspendió, pero no la actividad de la minería. Entonces, lo que hemos visto nosotros en los últimos años es que las criptomonedas, pues, digamos, 2/3 de la gente que actualmente tiene criptomonedas entró a las criptomonedas en los últimos 2 años. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Y por último, digamos, mucha gente, pues por supuesto, está pensando en mantener una porción de sus inversiones en criptomonedas. Entonces recuerden que esto se los doy como dato para que entiendan que esto va de la mano con lo otro, pero este ETF, pues por supuesto, no tiene inversiones en esto. Y por último, pues acuérdense que al principio dijimos que hay como 7,000 monedas, criptomonedas, pues ahí está, digamos, una muestra, digamos, de las 20 que tienen mayor capitalización. Y pues, digamos, se dice que pues, Bitcoin captura el 45% de lo que hay en criptomonedas en el mundo, 45%. Pero pues hay otras monedas como Ethereum que tiene, digamos, una ventaja muy importante que es que se ha vuelto como la moneda del mundo digital. Digamos los contratos inteligentes también se corren sobre monedas como Ethereum. Entonces ahí digamos hay unas diferentes, no todas estas van a sobrevivir, por supuesto. Pues estas de pronto sí, porque ya tienen, digamos, la que menos tiene 7 billones de capitalización seguramente, pero digamos el tema ahí es que hay 7,000 monedas, criptomonedas, y por eso es que, digamos, uno tiene que tener una conciencia grande acuérdense que cada una de estas criptomonedas pues tiene su propia cadena de bloques. Entonces, pues, dependiendo, digamos, de la aceptación de cada una de estas monedas, pues, y del uso que se le dé finalmente, es donde vamos a encontrar posiblemente permanencia. Entonces, nuestro ETF, como les digo, ¿qué tiene actualmente? Pues entonces tiene una distribución de casi un 48% en lo que se llama minería de activos digitales, tiene transacciones, digamos, digitales, tiene activos de hardware de blockchain, tiene inversiones en aplicaciones de blockchain y en integración de blockchain. En términos de países, digamos, el 59% está invertido en compañías que están basadas en Estados Unidos, un 17% en Canadá, un 16% en China, un 5% en Alemania y el Reino Unido, un 3%, perdón. Y pues los pesos que ustedes ven ahí. Generalmente lo que perseguimos, y acuérdense que esto es muy importante, nosotros perseguimos que las compañías deriven por lo menos el 50% de sus ingresos de la tecnología blockchain o del hardware de blockchain o de todo lo que ya les conté, pero sí permitimos un 10% de compañías que a pesar de que están directamente ligadas con el blockchain, posiblemente, digamos, estén generando revenues por otro lado o incluso no estén generando revenues aún y su valorización venga por la subida del valor de sus acciones más que por el ingreso. Y esto es muy importante decirlo, ¿por qué? Porque en tecnologías como esta, que lo mismo vamos a ver cuando hablemos del hidrógeno y cuando hablemos del crop, es que en estos ETFs sí tenemos una gran concentración, una alta concentración de compañías pequeñas, que son las que están llamadas, digamos, a que si tienen éxito tengan crecimientos exponenciales. Entonces, eso digamos, es una diferencia con otros de nuestros ETFs que tienen compañías mucho más consolidadas. Estas tienen como compañías que están un poco más atrás en términos de valor, precisamente porque como son todas tan nuevas, pues tratamos de incluir compañías que puedan generar un valor adicional. Y en términos, como les decía, lo que es lo que les mostré al principio, del cuánto vale el market cap del oro, que vale 11 trillones, pues los criptomercados valen 1,35 trillones, pero el blockchain vale apenas 7 billones como un todo, como industria. Entonces, piensen que si eso lo comparamos contra los 120 trillones, que es lo que hay en activos invertibles en el mundo, pues la verdad estamos muy atrás en términos de la cadena digamos, de lo que nosotros llamamos la curva de adopción. Y falta muchísimo. O sea, el blockchain está por detrás del cloud computing, de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial en términos de tamaño de mercado. Y por eso es que creemos que tiene una gran, digamos, un gran futuro, una gran capacidad de crecimiento, digamos, por todo lo que les conté adicional a las criptomonedas, es decir, identidad,
verificación de propiedades, todo esto que ya les mencioné, en términos de salud, por ejemplo, se puede tener su récord de su historia clínica, digamos, a través de un mecanismo de estos que sea modificable y de tal manera que va a ser mucho más fácil que se eviten pues, modificaciones a su récord de salud y eso es muy importante para las aseguradoras, para todos los que prestan servicios de salud. Entonces ahí, José, si quieres, recibimos algunas de las preguntas, porque he visto que ha habido Sí, muchas sí. cosas y me parece Mira, interesante que inclusive, Fede, fíjate, ahorita que estás mostrando esta gráfica y del market share o el porcentaje del mercado que representa blockchain, aquí hace mucho sentido lo que comentaba Alex por ahí en el chat, de que ha sido pues las criptomonedas y la tecnología de blockchain, pues el asset class más rentable de la década, y pues creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Me quedo, Fede. Y aquí Sí, la no, no. pregunta que nos hacíamos cuando empezamos a charlar, cuando nos conectamos hace rato es, ¿cómo no compré antes? ¿No? O sea, ¿por qué no tuve lana antes o por qué no tuve la visión que tuvo muchísima gente que con $200 en lo que tiene ya son millonarios, ¿no? Y esto habla mucho de que, de un ejemplo que estamos tú y yo platicando, que hay que compartirlo con nuestros amigos si te late de esta persona que tú conoces muy bien, que es muy inteligente, pero que no tiene un estudio técnico o un estudio dedicado muchos años, pues como nosotros, ¿no? Que nos hemos dedicado a la parte financiera muchas de nuestras vidas y que la verdad yo en mi caso pues no pensé que fuera, que fuera a tener un éxito el tema de las criptomonedas porque no están respaldadas por ningún banco central y pensamos mucho, tendemos a pensar como en la economía tradicional, ¿no? La fiducia respaldadas por un banco central y esto que te quita los intermediarios, como lo explicaste, que nos hace que pasamos de ser de una forma de transaccionar con intermediarios que den fe, que haya fiducia, a una forma más auténtica, ¿no? Se autentifica la cadena, el comprador con el vendedor, sin nadie en medio. Pues ve dónde está ahora y hay muchísimos millonarios, cara. Así que sí, Alex tiene razón. Este ha sido el asset class más Sí. rentable de los últimos años, No, yo creo que 10 en o la mucho historia, más. posiblemente. Sí, yo creo que ahí es importante decir que lo que yo he aprendido, digamos, en los últimos años con esto, yo todavía tengo por ahí un mail de una prima que me escribió en el año 2012 a decirme si invertía o no invertía en Bitcoin y pues no me volvió a hablar, entonces supongo que sí invirtió y está millonaria, o lo contrario. Pero a lo que voy es que lo que he encontrado yo es que, digamos, quienes estamos metidos en esto desde hace tantos años, yo llevo 26 años en el mercado financiero, eh, digamos, tenemos de alguna manera estamos cuadriculados respecto de lo académico. Entonces, digamos, yo leo a Rubini y leo a Krugman y leo a otros y digamos, digo, sí, esto no tiene valor intrínseco. Y digamos, y eso podemos seguirlo sosteniendo. Pero una cosa es que una cosa tenga valor intrínseco y otra cosa es que tenga precio. Y si tiene un precio, que es lo que hemos visto. Entonces, si uno empieza a ahondar, la conclusión a la que yo llego es lo que tenemos que pensar es que primero estamos viendo tiempos extraordinarios y eso no podemos negarlo. No solamente por la pandemia, no solamente, recuerden, y esto lo he contado en otras reuniones, pero en el 2008, con la crisis de los mercados financieros americanos, los bancos centrales, los cuatro bancos centrales más grandes del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y el euro y el Banco Europeo, sacaron al mercado 8 trillones de dólares para sostener la crisis. Para esta crisis de la pandemia, en este momento hay 24 trillones de dólares en el mercado monetario. O sea, se ha multiplicado por 3 la cantidad de liquidez del mercado. Entonces, eso no lo podemos desconocer. Sí, eso por supuesto es una cosa que tiene que tener la gente en la cabeza. Segundo, pues por supuesto, tenemos que entender que con esta liquidez, con la gran cantidad de desarrollos tecnológicos que han hecho que sea súper fácil invertir, entonces se pueden estar generando este tipo de cosas. Y vamos a hablar de los NFT de una vez antes de que nos cambiemos de tema. Entonces también a los que quieran, digamos, entender un poquitico qué son NFTs, hay un señor que se llama Johnny Harris, también lo pueden ver en YouTube, tiene un video muy chévere que se llama NFTs Ah, Explained, ¿no? es, Explicación del NFT.
Y Está perdóname, preguntando ahí el space ratio es el 50 expense veces. ratio, y es ¿cuánto? ¿De 50? 0,50. Ok, ok, ok. Oye, y un favor, Fede, Sí, del, estoy apuntando. Y del primer video de YouTube que nos dijiste, que había un ingeniero español que explicaba lo de blockchain, sí. pidió uno de nuestros amigos al principio que si lo podíamos ¿Repetir? escribir, pero la verdad es que Ah, se me fue, mi querido, no lo puedo bueno. apuntar. DOT como dot, 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 sí, dot. DOT, ajá. Espérate, aquí lo busco. Ujú, ujú. Perdónenme que. Se lo estoy apuntando, ¿eh? Exacto, Y- dot. Se llama dot C de casa, S de saco, B de vaca. O sea, dot ok, espacio CSV. Y ahí busquen qué es el blockchain explicado por un ingeniero informático. ahí está, dot CSV. No, BV. Perdón. Es dot C S I V. Exacto. Entonces, Y sí, para, sí, y sí, ya. para el NFT, busquen a Johnny, que es JOHNNY, Johnny Harris, y él tiene un Johnny video que Harris. se llama NFT Explained It. Ese sí está en inglés, perdón y me parece muy importante. Entonces piensen en esto y en esto me parece muy importante lo siguiente. Los que tengan la oportunidad, por favor, véanse el video que sacó Ujú. hace unos días solamente Mark Zuckerberg explicando Meta. Es Mira, un que video justo es un lo que poco platicó, largo, lo que como, preguntaba como David. A una ver. hora larga. Ujú. Por favor, véanlo. Y entonces, si ven eso, incluso José, que me recomendó una película que se llama Ready Player One, cuando uno ve esas Buenísimo. dos cosas, Mi favorita, véanla. Les va a acuérdense, encantar. acuérdense que uno tiene que, los puntos que quería conectar era, eh, tenemos que estar siempre preparados para el cambio. Si uno sigue anclado en la forma de pensar del pasado, pues definitivamente no va a lograr capturar algunas de estas cosas, por Sí. supuesto, y no estoy diciendo que todo lo que se aparece vaya a ser una mina de oro. Yo creo que va a haber problemas con todo lo que estamos viendo por la exagerada liquidez en el mundo, todo esto, pero lo que sí me parece importante es que uno al menos esté despierto. ¿Sí? O sea, que al menos uno diga, bueno, cuando me Sí. hablen de esto, yo tengo idea de lo que está pasando y miremos, entonces al ver esto que está pasando con Meta, ahí se pueden entender los NFTs. Entonces, imagínense que los NFTs se llaman non-fungible tokens porque son, digamos, cosas que no pueden replicarse, básicamente. Ujú. Ok. Entonces, ¿qué ha pasado? Que digamos, pues una cosa loca como que el primer tweet, ¿no? El primer Me preguntaba. mensaje de tweet que lanzó Jack Dorsey, que es el creador de Twitter, pues lo vendieron por $3 millones. Se ha vendido pinturas, ¿no? O sea, arte digital. Se hizo una subasta de alguno de ellos y fue por más de $69 millones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Bárbaro. de momentos de la NBA se han vendido por más de $200.000. Eso está en el video que les digo. Y Hay que ver. personalmente, digamos, yo he visto, digamos, a esta persona que les digo que es un mexicano que me cae muy bien, que es una persona joven y que además se hizo millonario de otra manera, pero está metiéndose en NFTs. Entonces él explica que, por ejemplo, en el metaverso, pues digamos, acuérdense que el metaverso es básicamente como un universo donde uno se mete a través de un avatar, ¿cierto? Y esto tiene en mucho sentido también de alguna manera medio catastrófico del futuro e incluso pues del presente, ¿no? En el cual cuando el presente y la realidad es tan abrumadora, pues es mejor ponerse unas gafas de realidad virtual y meterse a un mundo maravilloso, ¿no? Entonces, todo esto se basa básicamente en la realidad virtual, es decir, que usted se pueda conectar de alguna manera y tener sensaciones y ver un mundo que se ha creado de manera digital. Cuando usted se mete a un mundo que se ha creado de manera digital, pues usted, digamos, necesita ponerse ropa o ponerse un avatar. Y entonces ese muñeco que es el que lo representa a usted, así sea que se parezca mucho a usted, o usted puede ponerse que usted es un dinosaurio, un tigre, lo que usted quiera, pues va a tener que usar cosas. Incluso va a poder tener una casa digital. Y entonces, por ejemplo, les digo, este señor compró una colección de 100 NFTs, o sea, 100 artes gráficos que son unos zapatos digitales que se le pueden poner a Qué su bárbaro. avatar. Entonces usted se pone sus zapatos para su avatar y los compra y resulta que lo interesante de esto es que esos 100 zapatos digitales, pues algunos de ellos se van a producir en la vida real.
Eso es lo que me parece más interesante, es como la combinación de la realidad con la virtualidad. Y Sí, entonces, sí, por simplemente usted supuesto. compra esos zapatos, alguien diseña esos zapatos, ¿cierto? Diseña los zapatos que le van a servir para ponérselos a su avatar, porque son digitales, y usted los compra y son solamente suyos. O sea, nadie va a poner tener unos exactamente iguales, y entonces eso tiene un valor. Entonces, yo no estoy aquí discutiendo si eso sí es verdad que tiene valor o no, porque es que ahí nos podemos quedar toda la noche y, digamos, no sabemos. Pero lo que yo sí creo que tienen que ver ustedes es que es al menos meter la cabeza y entender qué es lo que está pasando. Y todo esto funciona bajo la tecnología de blockchain, porque esos zapatos que usted compró para su avatar, que son únicos, están validados por un mecanismo de validación que es descentralizado y que es inmutable. Entonces, Esto no sé si haya está muchas más preguntas ahí, porque es que yo creo que este tema es Sí, muy, y muy ancho, mira, muy ancho. y si quieres, mira, Fede, es que ya nos quedó mucho más claro qué es blockchain, cuál es la premisa de valor del ETF, y efectivamente, mi querido Alejandro, sí, se listó apenas el 26 de octubre. Hay una regla muy interesante que tiene GlobalX, que cuando lanzan en su mercado original un ETF, después de haber hecho todo el high conviction y todo lo que hemos platicado en temas anteriores de cómo se elige un tema y se lanza un producto, 3 meses después se lista en el SIC, ¿correcto? Mi querido Fede, hay Sí, una, por reglas tienes del todo un SIC, de hecho, equipo, por reglas del SIC. tienes un equipo, exactamente, que además no es porque nosotros queramos, sino porque el SIC nos pide que tiene que tener 3 meses en su bolsa de origen para comenzar el registro en México. Y entonces el 26 de octubre está listado en el SIC y está teniendo precios desde ahora. Y mira qué interesante, pone Alejandro que empezó en $19, ahora está en 41. La realidad es que esta tecnología de blockchain creo que sí llegó a cambiar el mundo y estamos de acuerdo, Alejandro, con lo que dijiste, ¿no? Y con lo que comentaste con Esteban y los que estuvieron ahí participando. Yo creo que llegó para quedarse. Me siento mal por no haber comprado antes, ¿no? Dedicándonos a esto, Federico, como siempre lo hemos pensado, ¿no? Pensando que va a ser una burbuja, que va a ser una cosa así. Pero también creemos que es un buen momento para iniciar algo de nuestro portafolio en estas tecnologías. Aquí, mira, Federico, y yo cerraría con eso, con una recomendación tuya. Eh, de verdad, busquen a su asesor, pongan algo de su cartera en este TF de blockchain. Están buenísimos. Busquen estar participando en estas tecnologías. ¿En qué porcentaje? O sea, ¿qué porcentaje puedes tú decirle a un cliente, independientemente si tiene 100 millones o 100,000? ¿Qué porcentaje de una cartera tú deberías recomendar o tú podrías recomendarle a un cliente para que compre blockchain, para que compre nuestro ETF, que participe en esta tecnología? Sí, José, yo creo que como siempre hemos dicho en términos generales, la inversión temática, que es una inversión como esta, que es una inversión absolutamente, digamos, focalizada, ¿cierto? Pues no puede ser la gran mayoría de portafolios. O sea, eso sí nunca lo vamos a recomendar. Nosotros lo que sí creemos es que una allocation que hasta el 10% o menos de eso, un 5% o algo así, usted involucre en su portafolio porque lo que no puede pasar es que usted simplemente se quede por fuera. Pues nosotros siempre hemos recomendado que en un portafolio tradicional, donde 40% puede ser renta fija y 60% equity, usted puede destinar hasta un 10% de esa porción que tiene en equity tradicional, digamos, en productos temáticos que no sea, por supuesto, solamente en blockchain. Recuerden que tenemos litio, tenemos vehículos eléctricos, tenemos robótica, tenemos muchas cosas. Entonces, la idea de nosotros es siempre decirle a la gente, oiga, están pasando cosas muy raras en el mundo, unos desarrollos tecnológicos. Nosotros le llamamos a esto muchas veces velocidad de pandemia. La pandemia hizo un boost de muchas cosas que digamos, no pensábamos que se fueran a adaptar y a aceptar tan rápidamente en el mediano plazo. Entonces, bueno, yo creo que, José, pues si no hay ninguna otra pregunta así muy que relevante ahí que tú veas, pues No, no, yo creo no, que para nada, sigamos un para nada. poquito Creo porque que ya lo y voy comentamos y todo. perdónenme que siga un poco rápido con esto, pero digamos la idea es que no se pierdan todo. Entonces, bueno, No, 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 exactamente. cambiemos de tema. Ah, bueno, el ETF de blockchain ya tiene más de 100 millones, como decía Alejandro por ahí, es un ETF que es relativamente nuevo y por eso lo estamos promocionando y lo inscribimos en México porque a pesar de lo nuevo, pues ya consiguió unos más de 100 millones de dólares en activos y está llamando mucho la atención porque, digamos, es de los pocos ETF pasivos que tiene, digamos,
involucrada la disrupción, acuérdense, porque es que hay algunos otros sitios que hablan que tratan de relacionarse, digamos, con transaccionales modernos y tal, y resulta que al final no lo tienen. Entonces les digo, miren a fondo el detalle del fondo y les prometo que nuestra intención fue crearlo para que involucre la disrupción. Tiene compañías también que tienen muchas posibilidades de crecer mucho y entonces, pues bueno, eso es lo que quería contarles. Ahora, el Sí, sí, hidrógeno. sí, sí. El de Así que, hidrógeno es un producto y adelante. vamos a ir un poquito volando, pero pues entiéndanlo, Va. es que el hidrógeno es básicamente el producto más abundante en el universo y resulta que simplemente pues tiene una presentación en la que siempre está unido a otros productos, ¿cierto? Entonces en el agua se encuentra hidrógeno, en el amoníaco se encuentra hidrógeno. Entonces el hidrógeno pues tiene esa característica de que es si se trata de cierta manera, pues puede generar energía limpia. Entonces, con todo el tema del cambio climático, por supuesto que los ojos están puestos en una abundante fuente de energía que, digamos, tiene unas grandes capacidades para ayudar tanto en la energía renovable como ayudar a la descarbonización. Entonces, esto es importante. Ahí ya vi una primera pregunta de hidrógeno versus litio. El hidrógeno está en pasos de Excelente bebé. pregunta, ¿eh? Porque Sí, excelente pero el pregunta. hidrógeno está en pasos de bebé, el litio ya está mucho más adelante, pero pues por supuesto que en un futuro, pero estamos hablando de 20 años, posiblemente tengamos unos reemplazos interesantes entre uno y el otro. Entonces, como les decía, pues el hidrógeno siempre viene con otras moléculas, ¿cierto? Entonces, parte del tema, digamos, es que el hidrógeno para poder generar energía, pues necesita que se hagan unos procesos para liberarlo. Y esos procesos generalmente, cuando se habla, por ejemplo, de la electrólisis, que es un proceso en el cual se desvincula del agua, pues son procesos que consumen mucha energía y son, digamos, los aparatos que hacen eso son aparatos muy grandes. Entonces, por decirles algo, pensando en términos de vehículos eléctricos, el hidrógeno está llamado por ahora más a los vehículos muy grandes, a camiones, a locomotoras, a barcos, y no al vehículo tradicional, porque el aparato, digamos, que hace la hidrólisis es un aparato que todavía está en unas dimensiones muy grandes. Entonces, lo que les digo es que digamos, como fuente de energía, digamos, pues muchas veces hay otros procesos como la celda de energía de hidrógeno que lo que genera digamos, de residuo es agua y calor, imagínense. Algo que produce, digamos, agua y calor como residuo, pues es una maravilla, pero necesita, digamos, esos desarrollos todavía muy importantes. Entonces, nosotros creemos que el potencial ahí es grandísimo en términos de ecológicos, digámoslo, porque está muy digamos, adecuado a lo que estamos viendo en el mundo ahorita. Eh, pero digamos, como les digo, pues los costos aún son grandes, pero tenemos absoluta certeza, digamos, de que esto, pues la tecnología lo va a ir llevando. El hidrógeno tiene, digamos, ese potencial, digamos, que les decimos, pero tiene complicaciones, como que se tiene que guardar como gas a unas presiones muy grandes o como líquido a unas temperaturas muy bajas. Y eso, pues, por supuesto, genera problemas. El hidrógeno también tiene unas características chéveres que también ayuda, digamos, en la refinación del petróleo, en la producción de metales, en los fertilizantes, a disminuir también incluso la polución. Eh, Cuando hablamos, digamos, de energías renovables, recuerden que, digamos, desafortunadamente, digamos, los ciclos de la producción más alta de energías renovables como la solar y la eólica versus la demanda de energía, pues no coinciden, porque por supuesto la mayor demanda de energía se da cuando no hay sol. Entonces, el gran parte del problema de la energía a nivel mundial, pues es el almacenamiento. ¿Cierto? Por eso es que, digamos, siempre las hidroeléctricas y todo este tipo de generadores de energía generan en los momentos en los cuales hay alta demanda porque, pues, digamos, no hay capacidad de almacenamiento. Entonces, el hidrógeno también tiene una capacidad grande como mecanismo de salvamento, digamos, de energía, de almacenamiento de energía, que podría, pues, usarse de una manera importante y también de usarlo como digamos, como potencial generador de energía para generar energías renovables. Entonces, eso también es, digamos, algo que es muy importante. De esto ya les hablé un poquito, que es las celdas de energía. Eso pueden también buscarlo un poquito. Busquen en español, creo que se llama pila de combustión. Se llaman fuel cells. Y es básicamente un proceso donde lo que se genera es a través de simplemente de hidrógeno y oxígeno, o sea, del aire casi, se genera energía
y el residuo es agua y calor. Y esto se está usando, se está pensando mucho para vehículos. Ya ha habido vehículos que se han creado con estas tecnologías. De hecho, para aquellos como yo, que somos amantes de los vehículos de toda la vida y que pensamos que los vehículos eléctricos son una maravilla, pero digamos como que le falta el sabor del sonido y el sabor de la progresión del torque y no del torque automático que tienen los vehículos eléctricos, se está también desarrollando motores que son como los motores de combustión interna, pero que funcionan con hidrógeno, o sea, que van a tener sonido, que van a tener Qué torque y padre. progresión, pero que van a funcionar con hidrógeno. Y yo creo que Qué eso padre. también es una cosa maravillosa, lo pueden ver por ahí. Toyota ha visto videos de ese tipo de tecnologías. Por eso, Eh, fíjate, qué interesante lo que comentabas y la primera pregunta que nos hizo Yolanda, hidrógeno contra litio, porque al final, Fede, va para allá. O sea, yo lo he platicado con nuestros asesores, ¿no? Todo el desarrollo para que nos movamos a la energía limpia incluye ya ahora también un buen desarrollo y empresas que se están haciendo millonarias, haciendo desarrollos del hidrógeno para poderlo incluir en las baterías de los vehículos autónomos, vehículos eléctricos. Es una parte importante. Fue una muy buena pregunta que hizo Yolanda Sí, al principio, sí, porque y de hecho esa tecnología que les digo del hidrógeno como reemplazo de las baterías para vehículos más pequeños es la de la pila de combustión. Por favor, búsquenlo por ese nombre en español. Es muy interesante porque en realidad, imagínense, es un vehículo que lo que consume es oxígeno, o sea, aire, y del aire descompone el hidrógeno y genera la energía. Es una cosa realmente increíble. Pero sí, por favor, en este tema sí les digo, si digamos acuérdense que nosotros siempre presentamos esa curva de adopción. Si el blockchain, digamos, te lo ponemos ahí abajo junto con otros temas como los vehículos eléctricos y todo eso que todavía está muy en pañales, estos dos temas, sobre todo el del hidrógeno, es un tema realmente a futuro. Lo que pasa es que nosotros sí le vemos un potencial muy grande y por eso ahí seleccionamos compañías que estén, digamos, trabajando en el tema, que generen los ingresos derivados de lo que están haciendo en investigación en hidrógeno. Entonces, digamos, esto es un tema realmente disruptivo, pero es un tema de largo plazo. Por favor, tengan así esto es, así es. súper Oye, en mente. Fede, y a lo mejor vale aclarar que todas las compañías que forman un ETF, no importa cuál es el tema, tienen que ser empresas públicas, ¿verdad? Listadas en bolsa, sí, Tienen que exactamente. estar listadas en una bolsa. Eso es importante que les quede claro porque platicábamos hace rato de cuando comentaste lo de blockchain, de que habían muchas empresas que no eran tan grandes, que eran empresas más chicas, pero que iban a tener todo la explosión, déjame decirlo de alguna forma, cuando se desarrolle más esta tecnología, cuando mucha gente la adopte, son las que más van a crecer. No se queden Sí, con la idea de que son sí, garajes ahí o no, garajes no, ahí. no. No, Por supuesto que son no. empresas Todas son públicas compañías listadas en públicas, una bolsa. compañías que están listadas pues generalmente en bolsas como la de Estados Unidos o las canadienses y entonces es importante que tengan como digamos en la cabeza que cuando hablamos de hidrógeno nosotros hablamos de la producción, de las celdas de producción de hidrógeno, de la tecnología del hidrógeno y de la integración de esos servicios para que esto funcione. Entonces, digamos, ahí tenemos todo esto como presente y piensen pues como en todos los productos que les hemos mostrado, cuando les mostré el litio también, esto, digamos, todo al final de cuentas se resume en que sea una tecnología viable en términos económicos. Nosotros pensamos, y miren ahí las cifras, hacia 2030, 2040, el hidrógeno verde va a tener una posibilidad, digamos, de ser digamos, realmente masivo. Digamos, ¿no? Entonces, este tema, digamos, es un tema que quiero que lo tengan ahí en el radar, ¿Mm? pero piensen pues que no se van a hacer ricos con esto de la noche a la mañana. Y por último, pues CROP, que es nuestro ETF de agricultura, de tecnología, agricultura y innovation en alimentación. Y este sí es único, digamos, no hay otro ETF que haga esto. Y piénsenlo en este sentido. Tenemos, pues, todos sabemos que la población está creciendo, que la urbanización también está creciendo, con lo cual digamos, la cantidad de alimentos que se están produciendo no se acompasa con la cantidad de gente que está en las ciudades. El cambio climático está generando unas distorsiones en los cultivos, en el agua, todo gigantescas. Y entonces todo esto es
necesidad que se está creando definitivamente por la escasez, por la crecimiento de la población, por lo que todos conocemos del cambio climático. Entonces, nosotros creemos que buscando compañías que estén comprometidas involucrar tecnología en la agricultura y hacer innovación en la alimentación, esas compañías tienen, digamos, un futuro muy interesante. Entonces, pensémoslo en términos por un lado, pues lo que ya les he dicho de sostenibilidad, por otro lado, digamos, de la gran cantidad de pérdida de alimentos que hay, o sea, muchísimos de los alimentos que se producen terminan en la basura, y eso es una cosa que se puede corregir a través de tecnología, y una cosa que se llama agricultura de precisión, y esto es casi que cada mata tenga un control específico del agua, del fertilizante, del nutriente que necesita para que sea absolutamente eficiente. Yo no sé si ustedes saben esto, pero por favor búsquenlo. Holanda es uno de los mayores productores del mundo de vegetales. Y lo hacen en puros cultivos que no están, digamos, hidropónicos o incluso de los que se llaman, ahora lo vemos, que están, digamos, simplemente sin tierra y sin agua. Entonces, ahí tienen unas granjas gigantescas que están absolutamente automatizadas para producir alimentos de una manera más sofisticada. Entonces, a eso es a lo que le estamos apuntando, también teniendo en cuenta, digamos, que cada vez va a haber menos obreros o agricultores en capacidad, digamos, de, de producir, y por eso también la robótica está involucrada aquí en este tipo de ETF, ¿cierto? Es lo que les decía, cuando hablamos de agricultura moderna, digamos, hablamos de hidropónicos, ¿cierto? De acuapónicos y de aeropónicos, que son los que les estoy diciendo que son sin agua. Entonces, esto por favor, Ajá. mírenlo. Y la agricultura tradicional es la de geopónicos, que es pues con tierra, ¿no? Entonces, miren esto, y son plantas que están suspendidas en el aire y se les esparcen nutrientes a través digamos, de sprays, digamos, de riego, y crecen sin agua y sin tierra. Entonces, esto por favor, investiguenlo un poquito. Aquí lo que estamos viendo es toda la tecnología digamos, como les decía, de agricultura, digamos, absolutamente específica. Y además, por supuesto, si le sumamos a esto toda la biotecnología en términos de que hagan los cultivos resistentes, que hagan los cultivos más nutritivos, pues eso también tiene una gran cabida, digamos, en lo que se espera de la agricultura del futuro. Y por último, pues además tenemos también en términos de innovación en alimentos, yo creo que ya muchos de ustedes, yo ya probé alguna vez el Impossible Burger o Beyond Meat, que son esas hamburguesas que son de plantas. Entonces, pues esas compañías ya ya algunas de ellas ya se listaron. También, pues pensemos en el día a día. Hace 10 años yo creo que ninguno de nosotros tomaba leche de soya, ni leche de arroz, ni nada de eso. Ese tipo de compañías también están ahí, que son, digamos, compañías que nos permiten usar alternativas a las tradicionales, entonces en términos de leche, en términos de proteína. Y por último, digamos, ahí les cuento ya en el año pasado, en Japón, ya a una compañía se le permitió vender, digamos, toman células de un pollo real, ¿cierto? Y generan carne de pollo producida en laboratorio sin pollos. Y esto ya tuvo una autorización para venderse, y ya en Japón pasó, búsquelo por ahí, Chicken Meat Protein de laboratorio. Y esto está pasando. Entonces, digamos, en el futuro vamos a tener la posibilidad de que se disminuya, digamos, el consumo digamos, de carne o de proteína animal, sin que necesariamente perdamos la capacidad proteica del alimento como tal, buscándolo a través de otro tipo de fuentes. Si no conocen mucho de esto, busquen Beyond Meat o The Impossible Burger de Burger King, que ya está en los mercados. Ya uno va a cualquier lugar en Estados Unidos en el Burger King y pide el Possible Burger, y te dan una hamburguesa que es hecha con plantas. Por supuesto, al menos en mi caso, a mí no me gustó mucho. Pero yo creo que cuando de por medio ponemos a las nuevas generaciones que tienen una conciencia mucho más amplia y que entienden lo que significa todo esto, pues ahí hay una gran cantidad de posibilidades. Entonces, esto es lo que tenemos en este ETF, que pensamos, digamos, que también está en una etapa muy inicial,
pero que creemos que tiene, digamos, una gran capacidad en la medida en que los desarrollos de cambio climático, de sostenibilidad y de nuevas generaciones nos lo exijan. Oye, Fede, a ver, algo importante que me gustaría comentar con la gente que nos escucha. Se estima que el número de robots dedicados a la agricultura se triplique en los próximos, ¿cuántos años, Fede? En los próximos 10 cinco años tal años, vez, en los 5 próximos años. 10. Espérate, La después verdad es que, fíjense, pensando que, como lo comentaste hace ratito, toda la tecnología alimentaria, la tecnología en 5 años. agricultura y la innovación alimentaria, ¿dónde estamos parados? En una desgracia mundial, donde me parece que es tan terrible la cifra como que una tercera parte de los alimentos que se producen se tiran. O igual es un poco más, Fede, pero yo me quedé con la idea de una tercera parte de lo que se produce se va a la basura, con gente muriéndose de hambre, con todo lo que ya sabemos. Somos cada vez más personas y los recursos no están creciendo al mismo ritmo, esa es la realidad. Por Alguien que eso, pregunta por ahí, si perdóname, José, sí, que si adelante. pues, vamos a buscar la manera de compartirles, por supuesto, la presentación. Aquí no hay Sí, sí, nada, cuenta con nada, eso. nada oculto. Y por supuesto, nuestra página web en globalxctf.com, ahí encuentran muchísimo research de este tema. O sea, hay papers de 2 páginas que les resumen estas presentaciones también para que no tengan que, Sí, sí, sí. digamos, hacer ojo. Entonces, Dale, mira, sigue, José. parados ahí, Fede, donde estamos hoy, en la desgracia alimentaria que hay en el mundo, toda la innovación tecnológica al final, y no creo que sea tan a largo plazo como el desarrollo del hidrógeno. Mi punto de vista es que inclusive antes del hidrógeno, este ETF debe detonar, porque cada vez somos más, las necesidades alimentarias son más y el desarrollo en tecnología de la agricultura y en la innovación alimentaria está creciendo muy rápido. Estamos de acuerdo, Alex, también es un ETF que se listó hace poquito. Ay, está muy pequeño y yo veo que Alex está mirando resultados. Entiendan que también en un ambiente de inflación, Así pues es, digamos el incentivo así es. para meterle plata a este tipo de temas, pues no es el mejor. Pero esto también es un ETF que digamos está proyectado para más mediano plazo, pero digamos, esta es la que nosotros proponemos. Acuérdense que nosotros nunca hemos dicho que los ETF nuestros son para que usted se meta hoy y mañana salga millonario. Esta no es No, la no, idea, es una inversión de largo plazo, correcto. meditada y digamos que usted entiende, digamos, de alguna manera. Por eso es que es tan difícil explicar el blockchain. Nos tiramos 40 minutos tratando Sí. de explicar y yo no sé si entendieron, pero pues ojalá hayan entendido. Mire, estoy poniendo cuáles son los tickers de los ETFs que habíamos dicho. Mira, ya alguien me hizo el favor por ahí. Y fíjate, ¿te parece? Mira, está preguntando Alejandro Argüelles que si los ETFs dan dividendos. Estos todos son acumulativos, es decir, que lo que se recoge por dividendos se involucra de nuevo en el fondo. Gracias, Mario. Sí. Cuando Y mira, saquemos las versiones en UCIT, que será, digamos, el año entrante, esas versiones sí van a tener una versión distributiva. sí, es correcto. Y fíjate, aquí es algo que no necesariamente tiene que ver con el crop, pero preguntó Alejandro Argüelles, veo que los ETF son tecnologías disruptivas. Existe otra empresa ahora muy famosa por sus fondos disruptivos, ARK, sabemos bien de qué se trata, ARK Investment de Cathy Wood. ¿Por ¿Mm? qué un ETF con GlobalX y no uno de ARK? Platícanos, mi querido Fede. ¿Cuál es? Bueno, me pones en aprietos Sí, la porque, voy pues, a por platicar. supuesto, no puedo hablar mal de nadie, ¿no? Pero yo lo que les digo es lo siguiente. Eh, el manejo, digamos, que nosotros tenemos de los ETF es diferente porque nuestro ETF se basa en índices, pero no son índices cualquiera, son índices que hemos creado nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto más importante? Y es que la, algo que se llama el riesgo idiosincrático. Y es cuando tú tienes un índice, tú estás siguiendo unas reglas. Nosotros hemos gastado muchas horas de trabajo tratando de encontrar cuáles son las compañías que creemos que se van a favorecer de esos temas y que están posicionadas de la manera adecuada para que se favorezcan y creamos unas reglas para que cada que aparezca una compañía nueva pueda entrar en un tiempo determinado. El riesgo idiosincrático se refiere a cuando la persona que está manejando el fondo es una persona, un equipo, en este caso todos sabemos que la influencia de Cathy Wood en su empresa es muy alta y entonces estás dependiendo del criterio de esa persona. Entonces, un ejemplo, el ETF más famoso de ellos
que es el gigantesco. Ese ETF este año, exacto, el ARK, compáralo con el GXTG, que es nuestro ETF, similar en el sentido de que es un ETF temático de varios temas. Nuestro ETF, hasta la última vez que yo lo vi, le iba sacando 20% al ARK en este año. Y no digo que eso sea algo que se vaya a repetir, ni mucho menos, simplemente el nuestro sigue unas reglas y el de ellos tiene, digamos, ese riesgo idiosincrático que ha llevado a que el ARC tenga, y eso es algo que es absolutamente comprobable, que tú mires la concentración en ese ETF y tiene compañías en las cuales el ARC invierte más del 15% de los activos, o sea, poca diversificación, y no solo eso, sino que es uno de los pocos casos en los que uno ve que el ETF es dueño de más del 10% de algunas compañías. En nuestro ETF, en el modesto GXTG, nosotros tenemos unas reglas de diversificación muy claras y es que ninguna compañía puede tener más de 8% y ninguna compañía ninguna compañía puede tener más del 6% y ninguna compañía puede tener menos del 0,3% de participación. Entonces aquí lo que estamos hablando es de dos cosas absolutamente diferentes. O sea, si tú crees en el manejo activo y crees que, digamos, pues hay unos genios extraordinarios que van siempre a ganarle a los índices, pues está bien. En nuestro caso, nosotros creemos más en el manejo de índices que te va a dar una cosa mucho más estable en el tiempo. No sé si la explicación fue buena, no, espero no haberme metido en problemas, pero digamos, fíjate, son diferentes estilos. Al final creo que Alex entendió porque dice, entonces quiere decir que ARC está dependiendo, o sea, el performance de ARC depende del criterio del manager, ¿no? De quien lo maneja. Y Globalex no, y tus ETFs no. Correcto, porque aquí hay un índice. Nosotros hemos creado, lo que te digo, por favor, échale una mirada, José, por favor, ahí el ticker GXTG. Es súper pequeño, tiene 150 millones de dólares. Es nuestro ETF que invierte en 8 de nuestros otros ETFs. Entonces es un ETF que hemos conformado para Globalex temático. Y va súper bien el año. Este año le iba sacando 20% hasta la última vez que lo vi, la verdad, no, pues creo que hace por ahí un mes no lo he vuelto a ver, la comparación, digamos, pero le íbamos sacando 20% en retorno este año. Sí, sí, sí. Ahí está, mi Alex, es el GXTG. Pues la verdad es que, si quieres, Fede, pues para concluir, ¿no? De entrada, pues darle las gracias a la gente que se conectó. Alejandro, muchísimas gracias. Estuviste mega activo y eso te lo agradecemos un chorro porque aprendemos juntos y pues aprovechamos para comentarte nuestra experiencia en los temas. La verdad es que también Esteban participó, Yolanda, David, Rubén, muchísimas gracias y a todos los que se conectaron. Era importantísimo que supiéramos de estos tres en especial, porque van a estar viendo a sus asesores mostrándoselos. Búsquenos asesor. Un porcentaje chiquito tiene que haber, ¿no? Fede, si eres muy agresivo, si hay gente que nos gusta mucho las películas de acción, pues vamos a meterle más plata, pero algo tenemos que meter a estas tecnologías que no están cambiando el futuro, ya cambiaron la manera en la que hoy hacemos las cosas, me quedo Federico. Y pues muchas gracias. Sobre todo, pues, véanse los videos, busquen también por su cuenta videos de NFT, de blockchain, para que entiendan. Yo creo que aquí todos aprendemos y digamos, la intención es que pues por lo menos usted sepa que tiene esa alternativa de inversión en México, que es algo que, por ejemplo, para que ustedes sepan, digamos, no lo tenemos sino en Latinoamérica, en México y en Perú por ahora. No lo hemos listado en Colombia ni en Chile, que son mis otros dos mercados, digamos, en los cuales tengo más actividad. No, pues buenísimo. Miren, yo creo que ya esta es nuestra última presentación de 2021, mi querido Fede. La verdad es que nuestros amigos se van a poner tristes de saber que ya no nos vamos a volver a ver en este espacio en lo que resta del año, pero vamos a armar algo, ¿no? Para mostrarles, se nos acabó el tiempo, para mostrar nuestras estrategias favoritas para el 2022. Ahí sí, está padrísimo, pero incluyan estos tres en sus favoritos junto con el GXTG Hero. Ese es mi favorito porque le damos a los videojuegos, y el BOG. ¿Qué te parecen así de entrada, mi querido Sí, no, y bueno, yo el Drive me encanta, Litio, la verdad es que hay muchos temas. Nos contaba por ahí Elizabeth que qué bien le ha ido, caray. O sea,
como El 45 o de marihuana no lo 50% hemos de los podido dólares. listar en México porque lo prohíben. Casi me ponen una causa penal en México por tratar de listar el de marihuana. Así que Apresan a nuestro ese Fede sí si lista el PEX. solamente lo pueden comprar a través del GXTG que lo incluye. Sí es. Ah, buen comercial. GXTG, de manera indirecta, o sea, uno de nuestros, un cliente nuestro puede participar en el mercado de cannabis, que es nuestro ETF de POTS, con 7%, ¿no? El GXTG tiene adentro de sus estrategias la estrategia de cannabis y está alrededor de 7, 7, 15%. Que por cierto le ha ido terrible este año, así que digamos, puede ser están abriendo una oportunidad para Y entrar por supuesto. después de que ha perdido tanto valor. Así que bueno, mírenlo. Bien, entonces Edmundo. Qué bueno, es que mira, también Edmundo se metió Robotic, al Delitio, Hero, EVs. Pues te metiste a los mejores, cara. Qué padre. La verdad es que todos están re buenos, cara. Oigan, un comercial importantísimo. Vean lo que les voy a escribir. Pave, Pave. Perdón, no es el tema, Fede, pero es que es importante porque lo he platicado con los asesores y hace mucho sentido hoy. Ya aprobaron el viernes pasado el plan Biden de infraestructura americano. Infraestructura. Fueron 1.200.000 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! Es el plan más grande en la historia que se tiene registrado de infraestructura americana para los siguientes 10 años. Y efectivamente, mi querido Jesús, se van a beneficiar las empresas que hay adentro de PAVE de todo ese gasto que va a hacer el gobierno americano en infraestructura. Para darles una idea, el año pasado PAVE pagó alrededor de 19%, hablando en pesos. Hoy, al día de hoy, lleva casi 47%. Ese es un ETF que además, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo nos ha sorprendido cada vez que hablamos de PAVE? A No, principios de año pues, valía exacto, como a principio de 700 año, millones de dólares, ¿no? exacto, ¿Cuánto 700 vale hoy, y Fede? ahora vale más de 5 billones. 5.000 millones de dólares en 10 meses. ¡Qué bárbaro! Es un ETF que también tiene, y si se fijan, no es tecnología disruptiva. Esa es la parte padre de lo que haces en GlobalX, de lo que hacemos aquí en Actinver con ustedes, es lo que sea atractivo para nuestros clientes, atractivo para nuestros asesores. No todo tiene que ver con esto, aunque es de lo que más le vemos un futuro y de lo que mucho se hace. Pero fíjense, Pave, carreteras, puentes, estaciones de carga de vehículos eléctricos. Va a haber miles de millones de dólares dedicadas a eso. Exacto. Es Reestructura de infraestructura empresas, tradicional, pero también infraestructura moderna. por supuesto. 5G, todo lo que implica, digamos, energías modernas, energías renovables, todo eso, eso es muy bien. No, está buenísimo. Pues bueno, se los agradecemos muchísimo. Gracias, Fede. Gracias a todos los que se conectaron. Y les vamos a mandar la presentación. ¿Cómo le podemos hacer? Voy a buscar a la persona que nos ayudó a organizar. Y si tú me permites, Fede, con algún disclaimer que le podamos poner, pues la compartimos, ¿no? Sí. Y pues bueno, búsquenos asesor, de verdad. Hay que participar. Un cachito, crop, el de hidrógeno, blockchain, sin lugar a dudas. Ya vimos que es algo que Si no alguien llegó nos está para... pidiendo un comentario de Vogue, nosotros le tenemos mucha fe a la ciberseguridad. Eso es Me algo que en encanta. la medida en que todo estamos mudando al ciberespacio, al Internet, pues es un must. Entonces, digamos, este año, por ejemplo, sabíamos que el giro no iba a tener muy buenos resultados y no lo ha mostrado, o sea, no le ha ido muy bien, Pero pero es compra, sabíamos que es compra. es un tema también ligado al tema de la escasez de chips y todo esto, pero creemos que el año entrante va a ser muy bueno para el giro y para el BOC lo que nosotros vemos es un crecimiento sostenido. No va a ser una explosión, o sea, usted se mete al BOC y seguramente no se va a ganar 80%, pues es que estamos mal acostumbrados porque el litio rentó 130% el año Sí, pasado y qué este horror. año va por encima del 40%, pero la verdad va a ser un producto que va a estar muy vigente porque pues no hay de otra, la gente no tiene escapatoria de más que protegerse contra los ataques de ciberseguridad. Así es, porque lo habíamos platicado. Crecen las transacciones en esto, crecen los hackeos, crecen la exposición de nuestros datos, de nuestra información, y las empresas gastan cada vez más plata en protegerse, ¿no? Alejandro dice que no le va a alcanzar la lana para invertir en todos los CTF. Sí, Con todo lo por que el eso es buen que Alex va a toca estar escoger. metiendo en sus criptomonedas, claro que me va a alcanzar, ¿no? Cachito, mi Alex, para el de Hidro, para el Crop. Pero bueno, pues se los agradecemos mucho. Un porcentaje que puedan poner en estas tecnologías creo que puede ser la diferencia en el retorno total.
Vale, ¿no? les mando un Muchísimas saludo gracias. a todos. Muchas gracias Cuídense por la mucho, atención y estamos bueno, en lo contacto, que necesiten estamos en contacto. buscaremos la estrategia para poderles mandar esta presentación. Busquen a su asesor, porfa, y que su asesor nos lo pida y se los mandamos directo. Creo que eso va a ser lo más fácil. Abran una cuentita, pónganle algo, hidro, crop o blockchain. Muchas gracias. Y gracias, Fede. Chao. Bueno, José, nos Nos cuentas vemos. cómo le va a Colombia contra Brasil. Bueno, iba 0-0 por ahora. Bien. Buenísimo, vamos a echar una chévere viéndolo. Gracias por Bueno, todo. chao, Que les vaya muy chao. bien. Cuídense mucho.